Ya viene Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre de Ancash, atentos en Ancash, en Huaraz, en Chimbote, que nos ven en vivo en Sol TV. Ya viene también Víctor Flores, tras la pausa, congresista de la Libertad, pero vamos a dejar un poco la política local, regional, nacional, ¿no? Y vamos a ponernos en contacto ahora con Berit Kunsent. Ella es analista política, atentos, y le vamos a consultar temas profundos que tienen que ver con la guerra en Siria, ¿no? Y la caída del régimen de Bashar al-Assad. En Siria, atentos, ¿cómo repercute esto, precisamente la caída de este régimen, de este dictador en Latinoamérica? Ojo con los aliados de Siria, ¿no? Tenemos aquí en Venezuela, nomás, el dictador Maduro, ¿no? Los cubanos, ¿no? ¿Cómo se mueve la geopolítica? Vamos a escuchar precisamente a Berit Kunzet, analista política en vivo en Sol TV. Aparece aquí, vamos a escuchar. Presten atención, por favor. Bueno, la situación es bastante compleja, ¿no? Hay un conflicto con múltiples actores, son tantos que es un poco difícil explicarlos, pero básicamente tenemos que en el norte de Siria estaban los grupos de HTS, que es un grupo que proviene de Al Qaeda. Su líder está tratando de mostrarse bastante más moderado. Tomaron primero la ciudad de Alepo el 27 de diciembre y rápidamente han tomado toda la, el país de Siria, ¿no? Pero en el norte también tenemos a los kurdos que están peleando contra los grupos rebeldes financiados por Turquía. Ahí tenemos otro elemento complicado que complica un poco la ecuación. En el sur tenemos que una de las cosas, uno de los temas importantes, antes de tomar la ciudad de Damasco, tomaron la ciudad de Dar, que es una ciudad frontera entre Israel, los Altos del Golán, que en realidad es un territorio en disputa porque es un territorio sirio, y finalmente toman Damasco y el presidente Bashar al-Assad sale luego de una negociación. En esta negociación ha quedado el primer ministro de Siria a cargo de la transición. El presidente al-Assad está en Rusia y esto significa de alguna manera una derrota para Rusia, que es el aliado natural junto con Irán. Eran los aliados que sostenían este gobierno. Entonces, en medio de la crisis del conflicto de Ucrania, esto de alguna manera debilita a Rusia, porque Rusia ha mostrado que no ha sido capaz de defender a su aliado que es Siria. Por otro lado, dentro del conflicto en Oriente Medio, vemos la debilidad de Irán, que no ha sido también capaz de avalar y apoyar este movimiento, y Hezbollah, que ya está debilitado. Hezbollah está ubicado en toda la frontera con Líbano, perdón, y en el alto al fuego que hubo ha sido un momento crucial, porque todo comienza con el alto al fuego. ¿Y por qué se da el alto al fuego entre el Líbano e Israel? Porque justamente Hezbollah estaba debilitado y Hezbollah era una pieza clave para defender a Siria. Entonces, esa es la manera como hay que entender un poco esta coyuntura desde la perspectiva geopolítica. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos. Afortunadamente hay un momento de calma. Me parece un buen indicador que el primer ministro sirio permanezca en esta transición. Eso yo creo que es bueno. Pero la gente está con buen ánimo. Ha habido un poco de saqueo, pero no, digamos que no ha proliferado el caos dentro de Siria. La gente está festejando el fin de una dictadura eh, de un partido político, porque había un solo partido político, que es el partido de Baas, y finalmente desde 1963. Entonces es como el fin de un periodo de dominación. Esperemos que esto no se convierta en la dominación de un ex grupo terrorista, quiero decir que es ex, esperemos que no siga siéndolo. ¿Cuáles son las medidas que deberían tomar los aliados de Siria, ¿no?, frente a esta situación? Ahí hay toda una situación muy compleja porque, como decía, Turquía está apoyando a los grupos rebeldes, pero también está atacando a los kurdos. Los kurdos son los enemigos, son un grupo separatista contra el que lucha Turquía, que está al norte
de Siria. Entonces, no podemos esperar mucho de Turquía, pero esto es peligroso porque Turquía pertenece a la OTAN. Por el otro lado, Estados Unidos apoya a los kurdos. Entonces, esa es una situación bastante compleja. Dicen, todo está en evolución, hay muchos dichos, pero dicen que en este momento el presidente ha dicho que hay que seguir atacando a grupos como ISIS, lo cual también complica la situación. Y creo que lo más importante es dejar que todo vaya fluyendo sin hacer muchas olas, por decirlo de alguna manera, porque la situación es muy delicada y en cualquier momento podrían estallar manifestaciones violentas, teniendo en cuenta que son tantos grupos subversivos luchando unos contra otros. Lo que sí es un hecho es que se ha retirado Rusia, incluso han sacado la inteligencia de Ucrania, dice que han sacado barcos y están sacando armamento de la base militar que tenían en el Mediterráneo, y Irán está debilitado y esto ha sido un golpe muy duro para Irán. Y de igual manera, entonces sería un golpe muy duro para la imagen del presidente Putin, ¿no? Y para Rusia en general. Exacto, como digo, esto le va a cobrar alguna factura en la guerra con Ucrania, y en el caso de Irán esto le va a pasar una factura en la guerra en Oriente Medio, porque recordemos que los hutíes siguen atacando, la guardia pro-iraní de Irak sigue atacando a Israel. Israel está en este momento concentrado en Gaza, esperando que haya negociaciones para intercambio de prisioneros, y es únicamente Hezbollah quien ha acatado este alto el fuego. Entonces, esperemos que esto sirva para que de alguna manera se resuelva la situación en Oriente Medio y también que se resuelva la situación en Ucrania, ¿no? Ya que menciona Ucrania, se ha hablado de que con la asunción del presidente Donald Trump va a retroceder, ¿no? En esto de la guerra con Rusia. ¿Cuál es su análisis al respecto, ¿no? De esta retirada de Ucrania, ¿no? Mira, se dice mucho que Donald Trump es un admirador de Putin. Yo no lo veo de esa manera tan directamente. Yo creo que el hecho de intentar conocer a tu adversario favorece cualquier negociación en beneficio de la otra parte, en este caso Donald Trump. Conocer a Putin le permite negociar de una manera más cercana y más directa que si no lo conociera, que es lo que pasa de alguna manera con Biden. Entonces, la situación en Ucrania en este momento se va a negociar en función es como un tablero de ajedrez y las fichas se han movido. Entonces, esto se va a negociar en función a cómo se muevan las fichas de ajedrez. Biden acaba de dar nuevamente un préstamo adicional a Ucrania con más armamentos y dándole permiso a utilizar otros armamentos. O sea, ese paso de Biden es peligroso. Yo creo que lo que hay que buscar es calmar las aguas. En Siria hay que esperar que sigan calmadas las aguas y esperemos que se calme el conflicto también en Oriente Medio. Precisamente a Donald Trump se le conoce por el presidente de Estados A Unidos ver, feminista. vamos a retomar el contacto en vivo más adelante. Me voy a ir a una breve pausa, por favor, yo le pido ahí al equipo de Sol TV Lima que se quede con nuestra invitada precisamente. Ahí escuchábamos a la especialista en comunicaciones y también analista política internacional, Berit Kunsen. Antes de ir con el congresista Víctor Flores, quien ya lo tengo aquí en la plataforma de noticias de Sol TV, atentos, será en unos minutos. Vamos a terminar con Berit Kunsen, analista política internacional tras la caída de Bashar al-Assad en Siria y estas repercusiones. Atentos también a la política internacional de Dina Boluarte. Vamos a seguir escuchando a nuestra invitada, la analista política en vivo. Atentos, aparece aquí. Estilo de China, de Vietnam y de Cuba. Entonces, al romper con eso y veamos además que Cuba era un aliado de Siria y Cuba es un aliado de Rusia. Entonces, esperemos que para nuestra región esto sirva para romper con estas dictaduras que son las que tanto daño le están haciendo, sobre todo por las consecuencias de no solo en términos de libertad, sino las crisis económicas que tienen tanto Cuba, Nicaragua, Venezuela, Honduras, Bolivia mismo, ¿no? Que todavía no son dictaduras declaradas, pero van por ese rumbo, se caracterizan por las crisis económicas. Entonces esperemos que eso se solucione.
Última consulta, yendo un poco más al ámbito nacional, el caso de Dina Boluarte, ¿no? Que siguen saliendo nuevos escándalos, no paran bueno, las investigaciones en su contra. ¿Cómo deja la imagen de la presidenta, ¿no? En este caso? Ahora último por las cirugías. De verdad que hasta vergüenza me da comentar sobre estos temas. Yo la dejaría a Dina Boluarte que se haga todas las cirugías que quiera y a cambio de eso, porque Dina Boluarte cuando termine su periodo, y espero que lo termine por el bien del Perú, porque dentro de la imagen internacional no podemos tener 6 presidentes en 6 años. Entonces, por dar una imagen de un poco de estabilidad, aunque realmente en términos políticos no las tengamos totalmente, yo espero que Dina Boluarte termine. Además, no quisiera a Salguana en la presidencia, me parece que sería nefasto. ¿Por qué razón? Conocemos a su partido político y Salguana tiene una trayectoria en Madre de Dios que también se conoce, no hay mucho que se haya solucionado en Madre de Dios con todos los problemas que hay de minería ilegal, la historia es bastante larga. Pero lo único que yo le pediría a Dina Boluarte es que tengamos un gabinete de verdad. Sentimos este gabinete como un poco mejor, pero después de los gabinetes que nos puso Pedro Castillo para las vacancias, porque eran, o sea, gabinetes para ser vacados, Dina ha puesto un gabinete un poquito mejor, pero no es, creo que nos merecemos un mejor gobierno. Si ella no está gobernando y no quiere gobernar y se quiere dedicar a las cirugías, bien por ella, pero que nos deje poner un buen gabinete. ¿Qué cambio de los ministros sugeriría usted en este caso? Limpieza total. Todos los ministerios. Sí, yo creo que se necesita fumigar. En realidad, hablar de... No, creo que el gran problema que tenemos en el Perú es que nos centramos en los detalles, en el chibolín, en la cirugía, y no estamos pensando en los verdaderos problemas macros que hay que solucionar. Hay que pensar en que es inadmisible tener casi 30% de pobreza, y eso no se está solucionando. O sea, hay obras, sí, se siente que hay algunas cosas, hemos tenido como un baño de motivación positiva con el APEC, pero eso es fugaz, ¿no? Nos regalaron unos trenes, nos regalaron unos helicópteros, nos regalaron unas motocicletas chinas, se inauguró el puerto de Chancay y ya estamos viendo los problemas que hay sobre el manejo de este puerto, donde China de alguna manera quiere tener el control total, lo cual es peligroso porque no existe un contrato claro. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que hacer el gobierno, estar pensando de aquí para adelante. Es increíble que se haya inaugurado el puerto y todavía no sepamos en qué condiciones se va a manejar ese puerto. Entonces, esas son cosas de gobierno importantísimas, cosas como que no se soluciona el tema de Petroperú, que no se avanzan con temas vinculados con la minería. Yo tenía muchas esperanzas con el ministro Mucho y al final resultó decepcionante, ¿no? Entonces hay un manejo interno que está mal y necesitamos a los mejores. Hay que convocar a los mejores, que es lo que nos hasta 2026, ¿no? Y el otro mensaje que es tan o más importante es que no podemos tener tantos partidos políticos. ¿Quién es el mejor candidato? Aquel que logre formar coaliciones. El que forme ¿Al consenso quizás? coaliciones por consenso, por disenso, por lo que quieran. Pero lo importante es que los grupos demócratas, aquellos que amamos la libertad, se unan y dejen a un lado sus egos. Los candidatos están preocupados, cada uno se siente el mejor y no son capaces de sentarse a conversar. Y ese es uno de nuestros problemas. Bueno, y hablando una última pregunta, hablando ya del Ejecutivo, pasando un poco al Legislativo, ¿no? Que también tiene un alto nivel de desaprobación. Ahora en el presupuesto anual para el siguiente año se han aumentado en 560 millones, incluso han bajado el presupuesto para lo que son salud y educación. Entonces, ¿cuál es la imagen que deja este Congreso, ¿no? Que muchos dicen que es el peor Congreso de la historia. Bueno, es un desastre el Congreso, eso estamos de acuerdo, pero tenemos que soportarlos hasta 2026. Es lo que hay, lamentablemente. El gran problema que tiene el Perú, a diferencia de los países que son autoritarios, donde se concentran los tres poderes del Estado
en manos de la presidencia. Nosotros tenemos todo lo contrario. Tenemos 3 poderes que no conversan y no hay balance de poderes. Cada uno se dispara por su cuenta y quiere hacer lo que quiera. Y lo estamos viendo con la corrupción en la Fiscalía, lo estamos viendo con la corrupción que hay en el Poder Judicial, el hecho de que no se acaten aquellas decisiones tomadas y ratificadas por el Tribunal Constitucional, es vergonzoso. Entonces, acá hay como un desorden que es estudiado en el mundo como un caso particular y distinto, ¿no? Porque no es concentración de poderes, es como que están dispersos sin balance de poderes. Entonces, así no se puede gobernar tampoco. Ya por último, haciendo hincapié en lo que dijo sobre si es que no le gustaría que Eduardo Salguana asumiera como el presidente debido a su partido, ¿usted consideraría que en todo caso Eduardo Salguana llegase a juramentar como presidente, sería realmente César Acuña quien gobierna el país? ¿Tú qué crees? La pregunta cae de madura. O sea, Acuña ya ha demostrado ser quien es. Desde el momento que es un supuesto empresario de universidades y las universidades están en tela de juicio, ¿qué podemos esperar del resto? O sea, se han ventilado tantos casos relacionados con Acuña que ni Acuña ni nadie vinculado con él debería estar cerca a un puesto tan importante como la presidencia del Perú. Muy bien, muchísimas gracias ahí al equipo de Sol TV Lima. Gracias también a nuestra invitada Berit Kuncent, analista política internacional, ha dado una visión macro, ¿no?, del conflicto en Siria, la guerra en Ucrania, las implicancias en la región y evidentemente también habló de política local, ¿no? Gracias, interesante su posición. Evidentemente no quiere a César Acuña gobernando el país con Salguana, ¿no? Ha criticado al gobierno, ha criticado al Congreso y suscribimos en parte lo que dice nuestra invitada. Muchísimas gracias.